buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches al Ecuador y al mundo entero. Les saludamos a todos nuestros amigos cibernautas que se conectan los días martes, jueves y viernes en el horario de las 11:30. CGN Noticias Radio y Televisión presenta nuestro espacio Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía, programa grabado por el canal de televisión de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guaya. Desde la ciudad de Nueva York tenemos Coral TV. En Italia tenemos Radio Sensación y también Discorama, que dirige Luis Sánchez Moreno. Aquí en Ecuador tenemos Guayacense, Postdata TV y Gloria Visión, y una serie de canales de televisión online y también emisoras que se conectan con nosotros. El día de hoy contamos con la visita del máster Fernando Ariza, que también fue preparado en lo que es camarografía, fotografía, y tengo entendido que está haciendo una nueva maestría en lo que es comunicación. Lo felicito porque lo importante siempre es seguir estudiando, porque uno cada día va aprendiendo más. El tema que nos vamos a referir el día de hoy es que Eloy Alfaro transformó el Ecuador, pero antes de eso vamos a dar sus principales datos biográficos que lo va a dar a conocer el máster Fernando Ariza. ¿Qué tal, licenciado García? Buenos días a todos los que nos ven por vía internet. Exactamente, brevemente, Eloy Alfaro Delgado nació el 25 de junio de 1842 y murió asesinado en Quito el 28 de enero de 1912, militar y político. Fue el mayor opositor del presidente Gabriel García Moreno, quien fuera asesinado el 6 de agosto de 1875 en las inmediaciones del Palacio de Carondelet por Faustino Lemos Brayo. Para comprender toda la dimensión de Eloy Alfaro, hay que recordar al presidente José María Urbina, sexto presidente del Ecuador, quien dio la libertad a los esclavos, al sectarismo fanático de García Moreno y a la venta de la bandera, que fue uno de los escándalos diplomáticos más importantes de la historia ecuatoriana. Esto pasó entre 1894 y 1895 en el gobierno de Luis Cordero Crespo, quien facilitó la bandera ecuatoriana para vender de manera ilegal el buque chileno Esmeralda al Imperio del Japón, que en ese tiempo estaba en batalla con China. Este hecho provocó una profunda crisis nacional, acelerando la caída del gobierno. Alfaro fue presidente del Ecuador de 1895 a 1901 y luego de 1906 a 1911. Luchó contra el conservadurismo durante casi 30 años. Llegó al poder luego de la revuelta del 5 de junio de 1895, que fue un proceso de transformación política y económica dentro de la República del Ecuador, que consistió en el desconocimiento del gobierno nacional por parte de autoridades locales, provocando enfrentamientos bélicos entre conservadores y liberales. Los sectores divergentes que apoyaban a Alfaro, conocidos como montoneras, originarios de lo que hoy es Manabí, proclamaron como jefe supremo de la República a Eloy Alfaro Delgado, que en ese tiempo estaba en Panamá, exiliado. Él fue el líder desde Panamá. 2 semanas después fue recibido, cuando llegó a Guayaquil, como jefe supremo. Era de carácter sencillo, afable y reverenciado por sus compatriotas. Alfaro lideró la modernización de la sociedad ecuatoriana por medio de la introducción de algunas ideas como educación pública y laica, que en ese tiempo la educación era de la Iglesia Católica, recordemos. Ustedes recordarán que Gabriel García Moreno en su constitución decía que para ser ciudadano había que ser mayor de 21 años, tener una propiedad raíz de 5,000 pesos, ser católico y ser casado. Es decir, yo no puedo ser ciudadano, solamente soy mayor de 21 años, el resto no lo tengo. Después de apoyar inicialmente y luego de oponerse a su sucesor, en 1906, Alfaro dirigió otra revuelta, destituyendo al presidente electo Lizardo García, siendo declarado dictador supremo por el ejército y continuando en el cargo hasta el 12 de agosto de 1911. Durante esta segunda presidencia promulgó un número de cambios, entre ellos libertad de expresión, matrimonio civil y el divorcio. Es decir, la libertad de expresión y de prensa se la debemos a Eloy Alfaro Delgado, liberal. En 1911 es destituido de su cargo por antiguos seguidores. El 28 de enero de 1912, un grupo de soldados procatólicos, cuyo lema era muerte al indio Alfaro, apoyado por una mafia, irrumpió en la prisión donde Alfaro y sus colegas estaban presos. Fueron detenidos, los arrastraron por las calles del centro de la ciudad de Quito y fueron asesinados y luego quemados en lo que hoy es el Parque Elegido. Algunas de las obras de Alfaro, para mencionar, el ferrocarril transandino que unía Guayaquil y Quito, sistema de transporte público, comunicación y lo que ya dijimos, la educación.
Hasta ahí la biografía del Alfaro, licenciado, sus preguntas. Bueno, también te habíamos hablado que lo más importante es que también fue masón Eloy Alfaro, si no me equivoco. A ver, recordemos, mencioné a José María Urbina, general del ejército, que dio la libertad a los esclavos, también fue masón, nivel 33, el más alto nivel conocido en el rito escocés y antiguo y aceptado, que es el que se profesa aquí en Ecuador y en Inglaterra. Este rito viene de Gran Bretaña. Alfaro continuó la labor de Urbina. Alfaro también fue masón, nivel 33, fue gran maestro de la masonería ecuatoriana. Él profesó en Panamá y profesó en Ecuador. Todos los principios de libertad, igualdad y fraternidad de la Revolución Francesa, que fueran liderados por masones, los principios de libertad e independencia de la independencia de Estados Unidos, que también fue liderada por masones, y la Revolución Hispanoamericana, que fue liderada por masones, San Martín, Bolívar, Sucre, Miranda, todos masones, y Eloy Alfaro también fue masón. Entonces no podemos desconocer la influencia del pensamiento masón con las ideas liberales y las ideas de servicio público. Entonces Alfaro hizo lo que hizo por sus ideas masónicas, porque él estaba iniciado en el pensamiento de libertad. Y con los gobiernos que habíamos tenido, que eran conservadores en su mayoría, no había libertad, lamentablemente, licenciado. Y eso es algo que no se enseña en los colegios. Desconocemos la historia del Alfaro y desconocemos la influencia de la masonería en la libertad hispanoamericana, y eso es algo que yo no entiendo. Ahora también tenemos que reconocer que Eloy Alfaro transformó totalmente el Ecuador, como usted lo dijo anteriormente en la biografía, porque la gente estaba entregada en pie y mano al catolicismo, si no me equivoco, y que tenían que estar casados y estar dentro y estar en una iglesia para poder, no había laicismo, ¿sí o no? Justamente desde García Moreno, que fue un gobierno ultraconservador, los nacimientos, la educación, matrimonio, bautizo, todo era por la iglesia. Si no eras católico, si no estabas bautizado en la iglesia, no podías ser ciudadano, no existías. A pesar que había corrientes protestantes que venían desde Europa. Recordemos que el protestantismo lo funda un sacerdote católico renegado, Martín Lutero. Él fundó el luteranismo porque él se peleó con el Papa de esa época porque no compartía los pensamientos de la Iglesia Católica, siendo sacerdote. Sí. Y él decidió hacer una nueva versión de la Biblia, que es la actual conocida como Reina Valera, y él funda el protestantismo. Es decir, los señores protestantes desconocen esa historia y hay que decírselos. Ellos fueron fundados por un sacerdote católico renegado. De ahí salen un montón de vertientes de pensamiento evangélicas, protestantes, los testigos de Jehová que fueron fundados en Estados Unidos, los mormones también en el siglo antepasado fundados por Joseph Smith en Estados Unidos. Y gracias a Alfaro, todas las corrientes de pensamiento fueron aceptadas y toleradas. Es decir, gracias a Alfaro, un liberal, usted tiene la libertad de pensar lo que quiera, expresarse como quiera y profesar la religión que usted quiera. Y eso es algo que desconoce la sociedad. Y no solamente la sociedad, parece que el señor presidente que tenemos actualmente tampoco conoce ni sabe quién es Alfaro, porque el modo de actuar de él es de una dictadura. Totalmente de acuerdo, licenciado. Para mí este gobierno no es democrático. Quieren hacer una lista única por lo que se ve para las elecciones y no sé a dónde pretende llegar con este entreguismo al Fondo Monetario Internacional. Y el problema es que los medios de comunicación no señalan todas las fallas que está teniendo este gobierno. Con la reducción de ministerios a 10 ministerios, y tal vez haya una reducción más para dejarlo al mínimo, más gente va al desempleo, más gente va a la desocupación. ¿En qué va a trabajar esa gente si no hay dinero circulante, si no hay trabajo en este país? Le digo algo. Imagínense, ese ejemplo ya lo está viviendo Argentina con Milei. Milei también está manejado por el Fondo Monetario Internacional y él dijo que iba a solucionar. Me acuerdo que llevó una sierra y cuando salió electo dijo, vamos a transformar este país y no va a haber pobreza. Y es al revés, hay miseria, hambre, destrucción, todo hay en Argentina y el mismo paso está siguiendo el Ecuador. A ver, Milei lo que hizo es un discurso ultraconservador, por decirlo menos. Milei está actuando en orden a la mandato del Fondo Monetario. La hiperinflación que está viviendo Argentina es insostenible. La moneda no sirve para nada, está totalmente devaluada.
Tuve la oportunidad de conversar con una persona de Argentina, cuya pareja sentimental trabajó con Milei en la primera época, cuando Milei se perfilaba como candidato. Esta persona se abrió de Milei cuando se dio cuenta de las intenciones que tenía este caballero de entregar totalmente la economía argentina al Fondo Monetario. Ahorita Argentina, de lo que fue una potencia educativa, está en la miseria. Argentina ya no es potencia educativa, que buenas maestrías había en Venezuela, en Cuba y en Argentina. Y Argentina no. Digan lo que digan, eran los 3 países que tenían las mejores maestrías, Sí. aparte de México en el lado norte, pero Sudamérica era Cuba, Venezuela y Argentina. Ahorita Argentina ya no tiene buena educación, Venezuela ya no tiene las buenas maestrías que tenía en la Universidad del Zulia, que hasta ofrecía doctorados en menos de 2 años y buenos programas de doctorado y económicos. Lamentablemente yo no pude viajar. Y Cuba es la única que nos queda con educación aceptable. Y sepa usted que gente de derecha del Ecuador fue a doctorarse en Cuba. Y no voy a mencionarlos porque no los quiero hacer quedar mal, pero yo los conozco. Porque fueron profesores míos en la maestría que yo hice, en la primera. Y ellos iban a hacer su PhD en Cuba, siendo de ultraderecha. Entonces la pregunta es, ¿por qué fueron a Cuba? Si odiaban tanto a Cuba, si el pensamiento izquierdista es tan odiado, ¿por qué no fueron a Estados Unidos, a España, a Italia, a doctorarse? Ahora, volviendo al caso de Eloy Alfaro, tenemos que reconocer que Eloy Alfaro dio el camino y mucha gente todavía lo recuerda a Eloy Alfaro. Tanto es así que hubo un grupo que se llamó Alfaro Vive, y usted se ha de recordar, Así porque es. siguen los lineamientos de Alfaro y que están de acuerdo con los planteamientos de Alfaro. Algo que poca gente conoce, y este dato me lo dio el ingeniero Jaime Páez Muentes, en una conferencia en la que estuve la semana anterior, que cuando se concluye el ferrocarril transandino que unió Guayaquil, porque en ese tiempo Durán pertenecía a Guayaquil, el PREM partía de Durán tiene como 35 años de ser cantón independiente, y cruzó a Laucí, Riobamba, hasta llegar a Taquito, pasando por la cordillera más imposible del mundo, la Nariz del Diablo. Es la obra de ingeniería más espectacular del mundo que se conoce hasta ahora en lo que es ferrocarriles. Los inversores, los ingenieros y los que diseñaron el ferrocarril transandino eran masones, todos miembros de la francmasonería del más alto nivel. ¿Por qué vinieron? Porque conjugaban con Alfaro, que era masón también. Si ellos no hubieran sido de esa ideología, de esa orden esotérica, y Alfaro no hubiera sido lo que era, ese ferrocarril nunca se hubiera concluido. ¿Quiénes fueron los que concluyeron? Los obreros, la mano de obra que hizo el ferrocarril. Jamaiquinos, que no hablaban español, se entendían en inglés, pero hicieron la obra. Hicieron esa obra desde Durán hasta Quito, que duró algunos años en concluirse, hasta que el tren pudo llegar por Alausí y subir hasta Quito. Entonces a Jamaica le debemos también, hay una deuda histórica con Jamaica, porque fueron sus obreros los que estuvieron aquí. Y hay una deuda histórica con los ingenieros europeos que vinieron a hacer el ferrocarril acá. Y eso no se habla en los libros de historia del bachillerato, por lo menos. Deberíamos eso en tercero de bachillerato, historia republicana. No se da eso. Se quiere opacar la figura del Alfaro y se quiere opacar la influencia de la ideología masónica del Alfaro. Ahora tenemos que darnos cuenta de una cosa. Yo la otra vez estuve por Durán y sí hay quien está en los ferrocarriles de Durán. En los ferrocarriles de Durán ahora están los militares, utilizando como cuartel general para cuidar el orden en Durán. Y ahí duermen, ahí hacen gimnasia, ahí hacen tiro al blanco, hacen todo. Y esa no era la labor del ferrocarril. El ferrocarril fue una obra cumbre hecha por Eloy Alfaro. El ferrocarril servía para transportar la mercancía que llegaba desde el puerto marítimo de Guayaquil, vía fluvial hasta Durán, que en ese tiempo no había el puente de la Unidad Nacional. No existía. Llegaba por vía fluvial, cruzando el río Guayas, llegaba a los andenes del ferrocarril y desde ahí iba hasta la parte de la Siebra. Eso es lo que no nos cuentan. Y no nos cuentan tampoco que Ecuador despega comercialmente a nivel mundial con esa obra. Y hay muchas empresas, también esta información dada por el ingeniero Jaime Abel Páez Muentes, no es mía. Yo reconozco a quien me da la información, él me prestó inclusive sus diapositivas. Todas las empresas, por ejemplo, Wittic, La Cemento,
de las que me acuerdo, la Pilsener, nacieron justamente en esa época y nacieron con el ferrocarril trasandino, porque sus productos viajaban a Quito por ese medio, porque en esa época un viaje duraba 2 semanas en mula, ¿ya? O en caballo. Con el ferrocarril duraba 2 días apenas y ahora lo hacemos en 8 horas. Por favor, ¿hasta cuándo vamos a desconocer la herencia que nos dejó Eloy Alfaro Delgado? Es innegable. Hasta un colegio en el sur de la ciudad lleva el nombre de Eloy Alfaro. Así es. Una calle de aquí que viene del sur de la ciudad es la Domingo Comín primero, después se llama Eloy Alfaro. Se cambia el nombre. Llega hasta la calle Colón. No podemos desconocer eso. Y yo me pregunto, ¿qué programas históricos se hicieron en los colegios ahora el 5 de junio para recordar el aniversario de la Revolución Liberal? Yo no he visto. No he visto en los canales de televisión, no he escuchado en las radios. Y señores de los medios de comunicación, disculpen, la Ley de Educación Intercultural Bilingüe, artículo 2, literal P, dice textualmente, los medios de comunicación son corresponsables del proceso educativo. ¿Qué programas educativos hay en los medios de comunicación? No hay, están incumpliendo la ley. El que incumple la ley es un delincuente y el delincuente debe estar en la cárcel. Con eso les digo todo, señores. Yo soy periodista también. Y le digo algo, el 2 y 3 de junio, aquí la Unión Nacional de Periodistas, sí hicimos un acto recordando todo lo que pasó antes del 5. Y lo hicimos aquí el 2, una conferencia sobre el 2 y 3 de junio. Y vinieron muchas personas que se dieron cuenta de la situación que estaba pasando y que pasó en esa época. Bueno, Fernando. Y la pregunta, licenciado, ¿hubo algún miembro de la masonería en esa conferencia? Ninguno. Qué pena. Qué pena, porque si usted va al templo masón que queda aquí a la vuelta de la Caja del Seguro, y usted pregunta por Eloy Alfaro, le van a dar un montón de información que aquí no hay. Buena... Es difícil hablar todo lo que hizo Alfaro, porque hay cosas que no se pueden decir. Claro. Sin embargo, hay cosas que son información pública y las hemos dicho aquí. Y falta todavía hablar más de Eloy Alfaro, porque la memoria de Alfaro, la herencia que él nos dejó, va a perdurar todavía muchos años más. Y le cuento que este mes de junio, a finales de junio, la empresa pública del ferrocarril desaparece, definitivamente. Dato también que me dio el ingeniero Jaime Páez. Ay, y es lamentable. Qué pena. En el gobierno del economista Correa se revitalizó el ferrocarril. Se quiso hacer que el tren vuelva a llegar hasta Quito, que se recupere esa memoria. No se pudo hacer por la bendita oposición, por sectores económicos que no les interesa. Porque quieren ver a la ciudad de Durán todavía sumida en la pobreza. Y ahora ya desaparece la empresa pública. Así es. ¿Y quién la va a revivir? Porque el señor presidente va a comprar él mismo directamente la medicina, ya no van a hacer los hospitales ni nada. Entonces, ¿qué podemos esperar, pues? Y no hablamos de descentralización. Los GAT se llaman Gobierno Autónomo Descentralizado, parroquial, municipal o provincial. Pero ahora nada pueden hacer los municipios porque hasta le han quitado competencia de la autonomía para que todo vaya a Quito. Correcto. Y discúlpeme, ¿cuándo funcionó el centralismo? Nunca. Con León Febres Cordero no funcionó, porque todo se hacía desde Quito. Yo sí me acuerdo. Entonces, ¿a dónde va el país? Estamos perdiendo la memoria histórica liberal de lo que nos dejaron los héroes y ahora estamos volviendo a un conservadurismo peor que el de Gabriel García Moreno. Solo falta que exijan que toda la educación vuelva a ser de la iglesia. No hay nada. Bueno, estuvo con nosotros Fernando Arizaga, máster, hombre preparado en lo que es camarografía, fotografía, un entendido en algunas materias. Yo fue mi alumno y fuimos compañeros de trabajo también en una emisora. En Radio Z1 con el abogado Robert Ábalos y se me olvida el César Prieto. César Prieto, que en paz descanse. Que en paz descanse César Prieto. Él me dio la oportunidad de ingresar a Z1. Así es. Gracias, Fernando, y hasta una próxima oportunidad cuando veamos otra fecha y alguna persona histórica, que usted es un hombre muy entendido en la historia ecuatoriana. Nos falta hablar de literatura universal, licenciado. Y también de literatura, así es. Gracias. Chao, hasta una próxima oportunidad.